Vamos a orar para pedir ayuda al Señor en esta mañana. Señor y Padre Celestial, gracias te damos por darnos ahora la nueva oportunidad, Señor, una vez más, en tu infinita misericordia, de poder conocerte más a través de tu palabra, Señor. Conocerte más a ti, conocer a tu amado Hijo Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador. Conocer más, Señor, de tu inmenso amor en esta gran salvación que nos has regalado, Señor, y de la que ya por tu gracia disfrutamos, Señor, y que tendrá esa culminación cuando tú nos llames ante tu presencia. Señor, anhelando la vuelta de nuestro amado Señor Jesucristo, te rogamos que mientras nos sostengas, nos fortalezcas y nos ayudes a seguir creciendo en conocimiento para que ese conocimiento se traduzca, Señor, en una vida que te imite en todo, Señor. Que podamos vivir como Cristo nos dio ejemplo, Señor, siguiendo sus pisadas, siendo santo como Él es santo. Ayúdanos, Señor, porque tú sabes que en nosotros no mora el querer, hacer el bien, pero, Señor, deseamos hacerlo. El pecado sigue morando en nosotros, tenemos esa lucha constante, pero, Señor, ayúdenos a poder ir quitando esa mochila vaciando esa mochila que aún arrastramos, Señor, y poniendo nuestra vista en Cristo, que está sentado a tu diestra, Señor, y poder andar en rectitud por amor a tu nombre, recordando cada día, Señor, lo que tú has hecho por nosotros y lo que seguirás haciendo por toda la eternidad. Y que ese mismo mensaje centrado en Cristo, Señor, sea también el mensaje que tu Espíritu Santo use para traer convicción de justicia, juicio, pecado, trayendo arrepentimiento y fe a las almas que hoy nos visitan y que tal vez, Señor, todavía no han doblado sus rodillas ante ti. Señor, que tú te glorifiques, que exaltes a Cristo salvando, Señor. Te lo rogamos. Padre, ayúdanos en este tiempo, líbranos del error, ayúdanos a concentrarnos y que tu Espíritu Santo aplique a nuestros corazones, a nuestras mentes, tu palabra. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. El texto que queremos meditar en esta mañana con ayuda del Señor se encuentra en Primera de Pedro, en el capítulo 1, Primera de Pedro 1, en los versículos del 10 al 12. Primera de Pedro 1, del 10 al 12, y el título que le he puesto a esta predicación es La salvación, gloria futura, sostén presente. La salvación, gloria futura, sostén presente. Vamos a leerlo. Primera de Pedro 1, del 10 al 12. Dice así la palabra del Señor. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Recuerda que el contexto de la carta es una carta que está dirigida a expatriados, a creyentes que están sufriendo por causa de Cristo, tanto el estar fuera de sus hogares, de sus tierras, como también el sufrimiento físico. Y permíteme intentar saltar el puente y llegar a nuestra vida y preguntarte, cuando sufres, ¿a quién o a qué te aferras? ¿Qué es lo que te mantiene firme cuando todo parece desmoronarse a tu alrededor? ¿Qué o quién es tu refugio cuando la vida se pone cuesta arriba? ¿Cuál es tu ancla en tiempo de tormenta cuando la vida te golpea con un imprevisto que no esperabas? Donde tu ilusión, a lo mejor por cosas legítimas, esa ilusión se viene abajo porque la realidad es totalmente diferente. En ocasiones la vida nos presentará desafíos que pondrán a prueba nuestro espíritu, incluso nuestra confianza en Dios. En esos momentos duros y difíciles buscaremos desesperadamente algo o a alguien a quien aferrarnos. Según el mundo, según la sociedad, la cultura, esa ancla puede ser, por ejemplo, una creencia mística, una terapia médica, una pasión, como pueden ser viajes, lecturas, pasatiempos,
estar metidos en el trabajo para no pensar. En definitiva, intentar olvidarnos de la situación que nos ha tocado vivir. Incluso hoy día se ha puesto muy de moda el tener mascotas para, por ejemplo, aliviar el dolor de la soledad. Por el contrario, nosotros como creyentes, como cristianos, sabemos que la única ancla que nos puede sostener aferrados en tiempos difíciles es Cristo. Lo sabemos. Por eso, como creyentes, nos animamos a nosotros y animamos a los hermanos que sufren a buscar más de Él. Y así debe ser, porque Cristo es el único sostén de nuestra alma. Él es nuestra única roca inamovible. Por esta razón, nos animamos mutuamente cuando un hermano sufre a orar más por él, que él ore más, a que leamos más la palabra de Dios y también últimamente, por decir un término, también nos animamos a leer libros cristianos diversos que abordan el tema del sufrimiento, que afrontan el sufrimiento desde distintas perspectivas. Se nos anima a leer tratados diversos para profundizar en el tema. Cada vez crece más en librerías cristianas, por ejemplo, la sección de libros de autoayuda o de psicología. Ya hablaba con los hermanos al respecto. Hice una comprobación en una librería online aquí en España, no voy a decir cuál es el nombre, y me llamó la atención porque en la paginación, esta palabra me la dijo Nacho ayer, en la paginación de cada sección, el número mayor de paginación era en el libro, en la sección de psicología cristiana. Pareciera que mientras más busquemos de un conocimiento espiritual profundo por medio de esos libros o tratados, más preparados o capacitados estaremos para afrontar los problemas. Y no me malinterpretes, todo eso está bien. No estoy poniendo en duda nada de eso, nada negativo que decir al respecto. Pero sí déjame decirte algo, si me lo permites, que nunca ninguno de esos libros sustituya ni a la oración ni a la palabra de Dios. Nunca, nunca. Nunca te olvides del Evangelio. Nunca te olvides del mensaje de la gran salvación que Dios nos ha otorgado, porque ese es el mensaje que Dios nos ha dejado para que podamos no solamente conocer a Cristo, conocer que es un Dios salvador, sino que también tenemos una esperanza gloriosa y tenemos la capacidad de poder sobrellevar las cargas en esta vida. Leer libros está muy bien, leer la Biblia está mejor. Richard Baxter, un pastor del siglo XVII, dijo lo siguiente: haga una selección cuidadosa de los libros que lee y deje que las Escrituras tengan siempre la preeminencia. Dicho de otro modo, no es la lectura de muchos libros lo que se necesita para que un hombre esté preparado para afrontar las vicisitudes de su vida, sino tener un buen entendimiento de Cristo y de su palabra. En ocasiones puede suceder, en cambio, sobre todo mientras más crecemos en conocimiento espiritual, que al buscar una conexión más profunda con Cristo para aliviar el dolor, la sencillez del mensaje de la salvación pareciera quedarse corta. En un mundo tan complejo, tan enrevesado, donde el dolor en ocasiones nos nubla la razón, pareciera que la sencillez del Evangelio, aunque sabemos que es poderoso para salvar, fuera demasiado simple para abordar las complejidades de esta vida moderna. Pareciera que la sencillez del mensaje de la salvación fuera insuficiente para abordar todas nuestras inquietudes. Sin embargo, es importante recordar que la sencillez del Evangelio, del mensaje de la salvación, es precisamente lo que lo hace poderoso. La esencia del mensaje de Cristo, que se centra en su persona, en su amor, en su gracia, en su redención que nos salva, son principios accesibles a todos, independientemente del nivel de conocimiento o de experiencia que tengamos. Y por esta razón, recordar la salvación en momentos de sufrimiento será lo mejor que podamos hacer para sobrellevarlos. Recordar la salvación tan grande que Dios nos ha otorgado por su gracia por medio de Cristo es el ancla segura en momentos de tribulación, de dolor, de sufrimientos. Y es por esta razón que la salvación es una realidad constante en el inicio de esta carta del apóstol Pedro a los expatriados que están sufriendo. El apóstol Pedro la mencionó en el versículo 5, capítulo 1, versículo 5, mencionó la salvación en el versículo 9 y mencionó de nuevo la salvación en el versículo 10. Él le está escribiendo, recuerda, a cristianos perseguidos, esparcidos, rechazados, odiados, menospreciados,
a los que Él llama expatriados de la dispersión. Ellos están viviendo en un mundo hostil, han sido culpados del incendio de Roma. La persecución está incrementándose en contra de ellos. Están viendo morir a esposos, a esposas, a padres, a madres, a hijos de maneras terribles solo por ser cristianos. Y Pedro les dice desde el versículo 1, confía en el Evangelio, recuerda la salvación. No importa cuán difícil o severa sea la persecución, no importa cuán doloroso sea el rechazo, el sufrimiento, da igual, la esperanza es que tenemos salvación en Cristo. Hay esperanza. Recuerden siempre mirar hacia adelante a la salvación de sus almas. Pueden ser rechazados por el mundo, pero son escogidos de Dios. Pueden ser maldecidos por el mundo, pero han sido bendecidos por Dios. Pueden estar sufriendo de maneras indecibles en este mundo, pero están siendo guardados por Dios. En medio de sus tribulaciones, Pedro quiere que sus lectores, el Espíritu Santo quiere que la Iglesia, recordemos la sencillez del poderoso mensaje de la salvación de nuestras almas. Que en medio de nuestros sufrimientos recordemos que hemos sido rescatados por Cristo del pecado, de Satanás, de la muerte, del infierno. Quiere que recordemos en medio de nuestros sufrimientos que Dios en su gracia ha escogido darnos mediante la fe en su Hijo, el Señor Jesucristo, una herencia eterna y gloriosa. Quiere además que recordemos que esa gran salvación no solamente tiene implicaciones futuras de gloria, sino también presentes para esta vida, porque recordar la gran salvación nos ayuda a sobrellevar el sufrimiento. En el versículo 5 leemos lo siguiente: que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Aquí Pedro está haciendo mención de esa salvación eterna, de la escatológica, de la que está preparada pero que aún no ha sido revelada. Esta seguridad de salvación eterna es la esperanza en medio de los sufrimientos presentes de lo que habla en el versículo 9. Obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. La seguridad de sabernos salvados eternamente es lo que nos da esperanza en medio de los sufrimientos presentes. Es lo que nos salva a nuestra alma de caer derrotados por las pruebas y el sufrimiento. Saberse salvados por la gracia de Dios por medio de la fe en Cristo, y en palabras del apóstol Pablo en Filipenses 4:7, nos llena en el presente, aún en medio de toda tribulación, de su paz que sobrepasa todo entendimiento y que guarda nuestros corazones y nuestras mentes en Cristo Jesús. Y por esta razón el apóstol Pedro, en los versículos del 10 al 12, quiere que recordemos en medio de nuestros sufrimientos que el tema más grande de la Escritura es que Dios es un Dios salvador. Que el tema más grande de la Escritura es la salvación que Dios nos ha otorgado por su gracia, por medio de la fe en Cristo. Y nos recuerda esta trascendental verdad que nos ayuda a sobrellevar los sufrimientos de una manera muy atípica, porque no se centra en nosotros, que somos los beneficiarios de la salvación, sino en otros. Primero nos dice que la salvación es el tema central en el que indagaron los profetas del Antiguo Testamento. Mira el versículo 10. Acerca de esta salvación, los profetas que profetizaron de la gracia que vendría a vosotros diligentemente inquirieron e indagaron. ¿Cuándo ha sido la última vez que te has visto consumido por el mensaje de la salvación? ¿Recuerdas la última vez que te sentiste completamente absorbido por el significado de la salvación? Bueno, ¿has meditado en algún momento acerca de la salvación? ¿Cuándo fue la última vez que el mensaje de la salvación te conmovió hasta lo más profundo y te hizo alabar a Dios con gratitud por lo que Él ha hecho por ti? ¿O es un mensaje que ya, como parte del Evangelio que ha sido, ya ha pasado al baúl de los recuerdos de tu mente? Para los profetas de la antigüedad, del Antiguo Testamento, desde Génesis hasta Malaquías, la salvación por la gracia del Señor, esa salvación que dice Pedro que vendría a nosotros, fue el tema que consumió sus vidas.
Estos son los profetas a los cuales se refiere Lucas cuando registra la conversación que tuvo Cristo con aquellos dos hombres, recuerda, que iban camino de Maús, en Lucas 24. Le dijo el Señor a aquellos dos hombres, ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando con Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él se decía. Todos aquellos profetas de la antigüedad dedicaron sus vidas a examinar y considerar cuidadosamente todo tipo de detalles sobre la salvación de la gracia de Dios. La frase diligentemente inquirieron e indagaron nos indica el grado de importancia que tuvo para aquellos hombres el tema de la salvación, una vez más, que iba dirigida a nosotros. Para ellos, ese mensaje era de importancia suprema. Nada era más importante en sus vidas. Y eso que a veces en ocasiones acabaron abrumados por lo que el Señor les estaba revelando. En Daniel 7, del 15 al 16, leemos lo siguiente. A mí, Daniel, se me angustió por dentro el espíritu y las visiones de mi mente seguían turbándome. Según Dios le iba revelando ese plan de salvación, Daniel estaba absolutamente abrumado. En Jeremías 23:9 leemos, en cuanto a los profetas, quebrantado está mi corazón dentro de mí. Tiemblan todos mis huesos. Estoy como un ebrio, como un hombre a quien domina el vino por causa del Señor y por causa de sus santas palabras. Él estaba como un alcohólico, perdido. Dice Habacuc 3:16, dice, se me estremecieron mis entrañas y tu voz temblaron mis labios. A pesar de todo esto, ellos pasaron sus vidas queriendo saber más y más de esa gracia de Dios que vendría a nosotros. Para aquellos hombres, aquella salvación que profetizaron trascendía todo lo que ellos conocían o que habían jamás experimentado. Básicamente por una razón, porque la salvación que ellos estaban entendiendo que Dios les manifestaba incluía a personas como tú y como yo, gentiles, no judíos. La gracia destinada a nosotros fue el tema de su estudio intenso. Para ellos resultaba difícil de entender debido al entorno teológico del Antiguo Pacto. Para ellos era difícil de entender que nosotros, gentiles, fuésemos alcanzados para salvación por la gracia de Dios. Les rompía el esquema de su mente religiosa. Pero aún así estaban absortos, asombrados, se entregaron a saber más y más de esa obra de Dios que Él iba a llevar a cabo en el futuro y que ellos jamás contemplarían. Ellos hubieran deseado ver cómo se manifestaba esa salvación, pero nunca lo vieron. El Señor lo dijo en Mateo 13:17, porque en verdad os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que vosotros oís y no lo oyeron. Obviamente esto no quiere decir que aquellos profetas no fueron destinatarios de la misma salvación por gracia. Claro que sí. Pero hay que entender que para ellos recibieron esa información no entendiendo de manera completa cómo se había de cumplir. Algo que tú y yo ahora sí sabemos cómo se cumplió, porque tenemos toda la revelación de Dios. Ellos recibieron el regalo de la salvación por gracia sin haber visto ni haber conocido al Salvador Jesucristo. Recibieron el regalo de la salvación sin haber entendido de manera completa todo lo que estaba involucrado en la vida, muerte y resurrección del Señor. En un sentido, recibieron la salvación sin el beneficio completo de ver cómo se cumplió esa salvación. Y aún así estaban absortos con el mensaje. Indagaron fervientemente de esta esperanza viva que Dios iba a dar por gracia a muchísimos gentiles para que fuéramos parte de su pueblo. Y de esa manera empezaron a anunciar ese mensaje de salvación a las naciones. El salmista escribe en el Salmo 18:49, por tanto te alabaré, oh Señor, entre las naciones y cantaré alabanzas a tu nombre. Pablo en Romanos 15 explica este versículo, dice en Romanos 15:9, y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito, por tanto te confesaré entre los gentiles y a tu nombre cantaré.
Aquellos profetas, a pesar de que ellos sabían de que la salvación que les estaba siendo revelada iba dirigida a nosotros, ellos estaban gozosos y la proclamaban. Isaías escribió, Isaías 28:16, por tanto, así dice el Señor Dios, he aquí pongo un fundamento en Sión, una piedra probada, angular, preciosa, fundamental, bien colocada, el que crea en ella no será perturbado. Pablo explica este pasaje en Romanos 10 y dice, pues la Escritura dice, todo el que cree en él no será avergonzado, porque no hay distinción entre judío y griego, pues el mismo Señor es Señor de todos, abundando en riquezas para todos los que le invocan. Isaías de nuevo profetizó en Isaías 45:22, en palabra del Señor, volveos a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. El profeta Joel dijo en Joel 2:32, y sucederá que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo, porque en el monte Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho el Señor, y entre los sobrevivientes estarán los que el Señor llame. Todos aquellos profetas estarían asombrados porque el mensaje no era solamente para Israel, era para toda la humanidad. Y aún así lo proclamaban. Pablo usa este pasaje de Joel en el contexto de la evangelización a los gentiles. Y en Romanos 10 de nuevo dice, porque no hay distinción entre judío y griego, pues el mismo Señor es Señor de todos. Porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. El profeta Oseas dejó escrito en Oseas 2:23, la sembraré para mí en la tierra y tendré compasión de la que no recibió compasión y diré al que no era mi pueblo, nosotros, tú eres mi pueblo. Y nosotros diremos, tú eres mi Dios. Este pasaje lo usó Pablo en Romanos 9:25. También lo usó Pedro en 1 de Pedro 2:10. Pedro escribe, pues vosotros, los gentiles, en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois el pueblo de Dios. No habíais recibido misericordia, pero ahora habéis recibido misericordia. Además, los profetas profetizaron acerca del Mesías, de Cristo, profetizaron que sufriría. El Salmo 22 detalla su crucifixión, Isaías 53 detalla su sufrimiento. También profetizaron que el Mesías triunfaría. El Salmo 16 dice que Dios no dejará a su santo ver corrupción. En el Salmo 2 se profetiza que Él establecería su rey en el monte santo y que Él gobernaría con vara de hierro. En Isaías 9 profetiza que el gobierno estaría sobre sus hombros y que sería el Dios fuerte. Todos estos textos que hemos compartido ahora son solo unos pocos fragmentos de esta salvación dirigida a nosotros, hermanos, y que consumió a los profetas, que ellos con intensa pasión indagaron, queriendo saber más de esa salvación tan grande. Hermanos, si los profetas estudiaron con tanta diligencia estas verdades de la salvación dirigida a nosotros, ¿cuánto más debiéramos hacer nosotros? ¿Cuánto más? ¿Cuándo fue la última vez que la salvación consumió tu mente? ¿Cuándo fue la última vez que el mensaje de la salvación dio sentido a todo lo que vives? Si los profetas atesoraron este mensaje de la salvación con tanta pasión, ¿cuánto más debiéramos atesorarla nosotros? ¿No es cierto? ¿Te das cuenta de que generación tras generación, siglo tras siglo, aquellos hombres piadosos buscaron saber lo que tristemente hoy tú y yo damos por sentado? No les miento si les digo que cuando yo hacía esta predicación, Dios me estaba dando bofetones por todas partes. Qué poco valoro la salvación en mi vida. Algo que consumió a los profetas, que iba dirigido a mí, no a ellos, y yo le doy tan poca importancia. ¿Cuántas veces somos tan apáticos respecto al estudio de nuestra salvación por la gracia del Señor? ¿Cuántas veces descuidamos el estudio de esta gran salvación que Dios nos ofrece por su gracia? Y después nos extraña que el sufrimiento nos coja con la guardia baja, nos coja desprevenidos, claro, si no recordamos esta salvación tan grande. Pero la salvación no solamente fue un tema capital para los profetas, también lo es para Dios mismo. La salvación es el tema central que inspiró el Espíritu Santo, versículo 11.
procurando saber qué persona o tiempo indicaba el Espíritu de Cristo dentro de ellos al predecir los sufrimientos de Cristo y las glorias que seguirían. La gran salvación acerca de la cual aquellos profetas inquirieron, que diligentemente indagaron, es el resultado directo de la gracia de Dios hacia el hombre. ¿Alguna vez lo has pensado? Es plasmar blanco o negro sobre blanco la gracia de Dios. Una gracia sin la cual el hombre está totalmente perdido, sin esperanza. Sin la gracia de Dios, tú y yo no tendríamos ninguna esperanza. Y por esta suma importancia, es capital, Dios mismo tuvo que tomar cartas en el asunto. Y fue Él mismo quien reveló su plan de salvación, los sufrimientos de Cristo y de las glorias que seguirían a los profetas por medio del Espíritu de Cristo, por medio del Espíritu Santo. Yo pensaba, ¿acaso Dios no podía haber enviado a un ángel con ese mensaje? Perfectamente. De hecho, Dios lo hizo en otras ocasiones. ¿Quién anunció a María que estaba embarazada? Un ángel. Pero aquí, el mensaje de salvación no usó a ningún ángel. Él mismo, el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, fue quien se encargó. Él mismo se involucró. Esto nos muestra lo importante que es para Dios el tema de la salvación. Por eso la salvación es la proclamación central de las Escrituras, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Es el tema central porque pone en escena la gloria majestuosa de Dios. Un Dios que es 3 veces santo, pero que sin embargo condesciende con el hombre pecador, haciéndose hombre. Y aunque ese Dios es un Dios sin pecado, toma para sí el pecado de ese hombre en la cruz, y en aquella cruz Dios el justo, Cristo, sufre y muere por los injustos, tú y yo, para salvarnos y llevarnos a la gloria. De esta revelación de los sufrimientos de Cristo profetizó Isaías en el capítulo 52 y 53, también profetizó Daniel en el capítulo 9, versículos 24 al 26, Zacarías capítulo 11, Zacarías capítulo 12 y muchos más profetas y salmistas. Todos ellos escribieron de los sufrimientos de Cristo para que todo aquel que crea en Él sea salvo. Además escribieron de las glorias que seguirían, es decir, de la resurrección de Cristo, de la ascensión de Cristo, de la entronización de Cristo, del regreso del Cristo y del reinado eterno de Cristo. Todo esto fue inspirado por Dios mismo, el Espíritu Santo. Esto nos demuestra la importancia que tiene para Dios el tema de la salvación. Pues si para Dios, que no necesita la salvación, que no necesita nada de nosotros, nada, que no necesita de nosotros para nada, somos nosotros los que necesitamos a Él. Pues si para ese Dios la salvación es tan importante para que Él mismo se encargue de revelarla, cuánto más nosotros debemos considerarla como lo más importante de nuestras vidas. Cuánto más debiéramos nosotros valorarla en nuestras vidas. Sabiendo de la importancia que tiene para nuestro Padre, ¿no deberíamos nosotros, sus hijos, darle aún mayor prioridad en nuestra existencia de la que quizás tiene la salvación? ¿Cuánta importancia le das a la salvación en tu día a día? Sobre todo en momentos de sufrimientos. ¿Cómo encaja la salvación cada vez que sufres? ¿Dónde se encuentra? ¿Dónde está? Pedro continúa diciéndonos que la salvación es además el tema central que anunciaron los apóstoles. Versículo 12. A ellos les fue revelado que no se servían a sí mismos, sino a vosotros, en estas cosas que ahora os han sido anunciadas mediante los que os predicaron el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Como dijimos anteriormente, Dios, por medio del Espíritu Santo, no solamente inspiró a los profetas el gran tema de la salvación, sino que además les dijo que ellos estaban ministrando ese mensaje para una generación futura. Y esa generación futura recibió ese mensaje mediante los que os predicaron el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Esos que predicaron el Evangelio, siendo usados por el Espíritu Santo, fueron los apóstoles y los evangelistas del primer siglo. Para ellos no hubo nada más importante que anunciar esas buenas nuevas de salvación a la humanidad.
Ellos fueron llamados a dejar sus hogares, sus trabajos, sus metas, sus ambiciones, como Juan el Bautista, o como Mateo, quien dejó de ser recaudador de impuestos, por cierto, un negocio muy lucrativo en aquella época, para llevar el Evangelio, o Pedro, Andrés, Juan y Jacobo, que dejaron sus trabajos de pescadores, lo cual nos demuestran que no eran esclavos, sino empresarios, o Simón el Celote, que era parte de un grupo político que buscaba derrotar al gobierno romano. Todos ellos se convirtieron en proclamadores del reino de Cristo, de la salvación de Cristo, dejando todo lo que ellos tenían como ganancia. Lo mismo sucedió con Pablo años después. Él fue llamado a dejar una vida llena de fama religiosa por anunciar a Cristo. Todos ellos dejaron todo y solo buscaron una cosa. Solamente estaban consumidos por una cosa: predicar de Cristo. Predicar de la salvación de Cristo para el beneficio de otros y para la gloria de Dios. Pablo dijo: estaba determinado, una resolución, no voy a volver atrás. Estoy determinado a no saber nada entre vosotros más que a Cristo y a este ¿qué? Crucificado. Ninguno de ellos se avergonzó jamás de ese mensaje. En palabras de Pablo, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego. Todos, menos Juan, murieron como mártires por amor al Señor y por amor al Evangelio y por amor de esa salvación tan grande que el Señor iba a destinar a los gentiles. Todos ellos eran judíos. Pablo acabó sus días diciendo lo siguiente a Timoteo, en 2 de Timoteo 2:10: por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Entonces la salvación fue lo que consumió a los profetas, fue el tema central de la inspiración constante del Espíritu Santo y fue el tema constante de los predicadores del Nuevo Testamento, que les cambió totalmente la vida, al punto que les costó la vida. Así de grande es la salvación de Dios por medio de Cristo. ¿Es de igual de grande para ti? ¿Cuán de importante es la salvación para ti? ¿O ya forma parte de tu pasado como cristiano cuando escuchaste el Evangelio por primera vez? Y por último, es el tema central en lo cual los ángeles anhelan mirar. Cosas a las cuales los ángeles anhelan mirar. Esas cosas que anhelan mirar los ángeles es el Evangelio de Cristo para la salvación. Es el desarrollo de ese mensaje a lo largo de la historia de la humanidad. Es todo lo que ha supuesto ese mensaje de la salvación en la vida de millones y millones de personas salvadas por la gracia de Dios por medio de la sola fe en Cristo. Esos ángeles que no necesitan la salvación expresan un interés intenso, un deseo sin igual por ese mensaje. ¿Alguna vez te has preguntado qué están haciendo los ángeles en el cielo? Obviamente están adorando a Dios, obviamente están cumpliendo ciertas responsabilidades, pero aquí tenemos un detalle de lo que están haciendo. Están atónitos, viendo cómo el mensaje de la salvación en Cristo está salvando a millones de personas como tú y como yo. Asombrados. Su deseo de observar este desarrollo del plan de salvación de Dios es tal que Pedro dice literalmente que anhelan mirar. Dicho de otro modo, es como si estuvieran haciendo cola ante una ventanita para poder mirar ese desarrollo del plan, y si dijeran unos a otros: venga, quítate ya que yo quiero ver también. Estoy deseoso de ver lo que está haciendo Dios con ese plan de salvación. Ahora me toca a mí. Están asombrados viendo la gran obra de Dios en el progreso del Evangelio. La conversión de personas como tú y como yo produce gozo en Dios. Y ese gozo es reconocido por los ángeles. En Lucas 15:7 leemos: os digo que de la misma manera habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. ¿Quién se goza en el cielo? Dios. ¿Y quién más? Los ángeles. Lucas 15:10: de la misma manera os digo, hay gozo en la presencia de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Para ellos, aunque el Evangelio de la gracia con todas las promesas no les sirve para salvación,
sí les revela el carácter de Dios. Están asombrados viendo cómo Dios, un Dios que es 3 veces santo, es capaz de hacer esa obra de gracia en personas como tú y como yo, que solamente merecemos su ira eterna. Para ellos esa obra excede su capacidad de entendimiento. Están extasiados observando cómo la salvación de la gracia de Dios salva a un pecador que está muerto y le da vida. Efesios 2, versículos 4 al 5. Pero Dios, que es rico en misericordia por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia han sido salvados. Los ángeles están asombrados. Están asombrados en ver cómo Dios nos resucitó y nos sentó junto con Cristo, Efesios 2:6, y con Él nos resucitó, y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús, meras criaturas pecadoras sentadas a la mesa con Dios. Están asombrados, asombrados en cómo Dios durante toda la eternidad mostrará en nosotros la riqueza de su gracia en Cristo Jesús, Efesios 2:7. A fin de poder mostrar en los siglos venideros la sobreabundante riqueza de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Están asombrados, hermano, están asombrados porque Dios a estas horrendas criaturas nos ha hecho ser sus hijos. Sus hijos. Porque a todos los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, a los que creen en su nombre. Están asombrados, hermanos. Hermanos, nuestras vidas cuentan una historia. Y la audiencia son los ángeles. Ellos leen y están asombrados de lo que Dios ha hecho con nosotros por medio de su gran salvación. ¿Estás tú asombrado por la salvación que Dios te ha regalado? ¿Estás asombrado? ¿Estás impactado? Nuestra vida cuenta una historia, la de la salvación de la gracia de Dios por medio de la vida, muerte y resurrección de nuestro amado Señor Jesucristo. Esta historia de la gran salvación de Dios a nuestro favor trascenderá los tiempos, los acontecimientos, las personas. De esta salvación tan grande se va a hablar durante toda la eternidad. Será el tema que tratemos y que hablemos toda la eternidad. Por esa salvación tan grande, nunca más nos acordaremos de los sufrimientos presentes en esta vida, porque Dios enjugará toda lágrima de nuestros ojos y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Apocalipsis 21:4. Nos uniremos para siempre a todas las huestes celestiales para alabar a Dios por su inmensa bondad a través de Cristo, mostrándonos esta gran salvación. Esta salvación consumió a los profetas mientras indagaban en ella. Llevó a Dios mismo, el Espíritu Santo, a involucrarse personalmente para transmitirla y para aplicarla a nuestras vidas. Fue anunciada por los apóstoles y evangelistas, aunque les costó la vida a muchos de ellos, y asombra a los ángeles que no necesitan la salvación. Pero para ti, ¿qué significa la salvación? ¿Qué significa este mensaje? ¿Te consume cada día el querer saber más de Él a través de la palabra de Dios? ¿Te asombra por saber que no lo mereces? ¿Estás dispuesto a dejarlo todo si es necesario para que otros puedan ser beneficiarios de ese mensaje? Nuestro amado Dios, nuestro amado Salvador, quiere que entendamos cuán grande es su salvación a nuestro favor, para que, sin importar lo que pueda estar derribándose a nuestro alrededor, nos aferremos a esta salvación eterna de nuestras almas, la cual sobrepasa todo entendimiento, sobrepasa todo lo que podamos vivir en esta vida. Hermanos, pero sería insensato si nosotros, como iglesia, que somos los beneficiarios de esta salvación tan grande de Dios en Cristo, no permitiéramos que ese gran regalo guiara nuestras vidas, especialmente en tiempos de dificultad. Cuando sufras, si quieres leer libros de autoayuda, léelos, me da igual. Libros de psicología, lee lo que quieras, pero nunca te olvides de Jesucristo. Nunca te olvides de su mensaje de salvación.
Nunca te olvides de su gran amor por ti que le costó su vida. No olvides esa gran salvación que Dios te ha dado en Cristo. Esa salvación tan grande no solamente es una esperanza futura de gloria, es nuestro sostén presente. Señor y Padre, gracias por tu palabra, Señor, y por ser de tanto ánimo y consuelo a nosotros, Señor, tus hijos, que en otro tiempo estábamos apartados de ti, pero tú que en tu gracia nos atrajiste, Señor. Gracias por Cristo Jesús que lo hizo posible. Gracias por darnos la esperanza no solamente para el futuro, sino también para el presente. Y es por esa razón, Señor, que te suplicamos cada día que nos recuerdes la gran salvación que tú nos has regalado, Señor. Que nos recuerdes, Señor, el costo de nuestra salvación, como vamos a hacer ahora, recordando a través de los símbolos del pan y del vino el costo de nuestra salvación y recordar que nuestro amado Señor viene a por nosotros. Gracias, Señor, porque un día, cuando estemos en tu presencia, recordaremos el tema de la salvación. Será el tema que hablemos, el tema que cantemos, que alabemos. Nunca más recordaremos el dolor de las primeras cosas. Nunca habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Señor, mientras llega ese día, gracias porque tu palabra nos sostiene, porque tu Espíritu Santo nos sostiene y porque Cristo, nuestro amado Señor y Salvador, sentado a tu diestra, intercede por todos y cada uno de nosotros. A Él sea toda la gloria. En el nombre de Jesús. Amén.